tienen que estar atentos. Bueno, comenzamos la clase de hoy hablando de las inversiones, como la vez pasada. Decíamos la vez pasada que las inversiones eran capitales que las empresas invertían en documentos que son negociables y que están a cargo de otras empresas. Que esto se hace con el fin es de tener una renta fija o una renta variable. Les decía que las empresas invertían a veces porque tenían, la empresa que invierte porque tiene liquidez. Toda una empresa, si va, invierte en unos bonos, es porque la empresa, por ejemplo, que es una renta fija, cuando se invierte en bonos es una renta fija, quiere decir que la empresa tiene liquidez y quiere invertir a largo plazo y porque les resulta más esa invertir en esos bonos, porque los bonos son a largo plazo, más de 12 meses, generalmente los colocan de 5 a 10 años, esas inversiones en bonos, y es la renta fija porque está estipulado dentro del bono, dentro de ese documento que es el bono, cuántos le van a pagar por los intereses mensuales, bimensuales, trimestrales, semestrales, de acuerdo a cómo estén establecidos en la oferta de esos bonos. Entonces la empresa, la entidad que hace la inversión se acoge a ellos. A veces lo hacen, también les decían, las inversiones es porque las empresas quieren tener un vínculo con esa otra sociedad porque su actividad que ellos desarrollan, su objeto social, tiene que ver con la empresa que está colocando las acciones. También les decía que en el caso de las empresas que colocan las acciones en el mercado, hablándola desde el punto de vista de si son acciones, tienen que ser sociedades anónimas, tanto las que colocan los bonos, tanto como la empresa, que lógico, que coloca las acciones porque su capital está por acciones, entonces tienen que ser sociedades anónimas, o sea, las empresas son de sociedades limitadas, responsabilidad limitada, que son con aporte de los socios, y están por acciones, que es un documento en lo cual invierten los socios en esas acciones, y que los socios son los tenedores de cada una de esas acciones. Entonces, digamos que esos son. También les decía que las inversiones son temporales o permanentes. Entonces, digamos que precisamente temporales porque son las inversiones esas que nosotros clasificamos en el estado de la situación financiera como efectivos o equivalente efectivo, porque son acciones que se van a hacer efectivas en menos de un año o durante el periodo contable. O sea que ellas se compran es con el fin de venderlas durante el periodo. También les decía que en el caso de los certificados a término, que es los famosos CDT, que se cogen es a un año, el CDT es una inversión temporal a corto plazo, que en cualquier momento lo pueden retirar de acuerdo al tiempo, y a su vez maneja una renta fija. También les decía que estaban las permanentes, que son precisamente aquellas inversiones que la empresa las adquiere con el fin de controlar a otra o beneficiarse de los dividendos o los precios del mercado que presentan en ese momento las acciones. Les decía que siempre que pasa algo causa un caos financiero, y las acciones de muchas empresas se vienen abajo. Así ha pasado con todo. Pasó con lo de Estados Unidos y la Torre Gemela, pasó ahora con el COVID, pues todo se ha venido abajo. Siempre al comienzo todo causa pánico, tensión, y luego mientras ya se va todo normalizando, pasa el caos, el pánico, entonces todo vuelve a la normalidad y las acciones vuelven a a recuperar su valor. Pero les decía que hay personas que precisamente aprovechan toda esta parte para ellos hacer invertir y ganar su dinero.
Y precisamente les decía de los que son las rentas que ellos producen, que son renta fija y renta variable. La fija ya, como les dije, son los bonos, porque tú lo tomas y ya sabes cuánto te van a pagar los intereses. También el CDT, porque el CDT, tú tomas un CDT y ellos te dicen que, bueno, anualmente la tasa de interés la estamos pagando aquí al tanto por ciento, o cuando lo colocas una inversión en un fondo de inversión, que el fondo de inversión, digamos, que te da un poquitico más que el CDT, y hay personas que dicen, bueno, vamos a colocarlo aquí en el fondo de inversión. La única diferencia es que no lo puedes sacar cuando tú quieres, como el CDT, sino cuando se vence. Esa es la diferencia entre ellos. Y el que te produce renta variable es precisamente en las acciones, porque el dividendo, los CDT te dan una renta fija porque es una tasa de interés, así como pasa con los bonos. Te dan una renta fija porque está estipulado los intereses que te van a pagar anualmente. Entonces son rentas fijas. Pero son rentas variables, por ejemplo, las acciones. Porque la utilidad, para que entiendan mejor, la utilidad que dan las acciones depende de cómo le va a la empresa. Y la utilidad que es la empresa, que da las empresas, no se llama intereses, sino dividendos. Y ustedes escuchan mucho la palabra dividendo. Hablan de los dividendos por acciones, que el dividendo de Ecopetrol aumentó, que el dividendo de tal empresa está a tal valor. Eso siempre se da a comienzos en el primer trimestre del año, después que ya tienen los estados financieros y las empresas decretan el dividendo. Entonces, ¿qué pasa? Que si decretan un dividendo, un ejemplo, pues de 100 pesos por acción, y la persona que tiene 100.000 acciones, entonces a esa persona le dan 10 millones de pesos. Pero si el dividendo es de 50 pesos, pues tendrá 50 por cada acción. Si le va mal a la empresa, entonces no hay dividendo, no decretan dividendo porque la empresa no les fue bien, no tuvo utilidad. Entonces ahí, por eso se llama una renta variable, porque depende de cómo le vaya a la empresa en su parte económica, o sea, en la actividad que ella desarrolla. Entonces, digamos que eso es lo que tiene que ver con las inversiones. Aquí la NID, por ejemplo, la NID en la sección 14 dice que requiere que la entidad elija uno de los siguientes 3 modelos para contabilizarla. El modelo del costo, la inversión, aquí está, dice que se incluyen los costos de transacción. ¿Qué quiere decir esto? Como lo vamos a ver ahorita, si la empresa compra un paquete de acciones y dice que el valor nominal de la acción es de 1,000 pesos, valor nominal es el valor que tiene la acción. Ese valor nominal nunca va a cambiar. Ese está impreso dentro de ese certificado, de esa acción de 1,000 pesos. Ese es el valor nominal, independientemente que tú lo adquieras por 800 pesos o lo adquieras por 1,200 pesos. Eso nunca va a cambiar. Entonces, si nosotros compramos un paquete de acción, supongamos que compramos 10,000 acciones a 1,000 pesos, estamos invirtiendo 10 millones de pesos. Pero resulta que la empresa tiene que estar registrada en la bolsa de valores, entonces tiene que pagar una comisión y tiene que pagar unos honorarios al abogado para que haga todos los trámites y lo legalice. Entonces, todo eso hace parte del costo de la inversión. Por eso es que se llama es el modelo del costo, porque todo lo que tiene que ver con adquirir ese paquete de acciones, en este caso, el ejemplo que estoy concretamente colocando, tiene que ver con el costo de la acción. Entonces, si ya nos gastamos 12 millones de pesos, ya el valor que se llama intrínseco de cada acción es de 1,200 y su valor nominal es de 1,000. Quiere decir que yo tengo un paquete de acciones que tengo un valor de 10 millones de pesos, pero que el valor real de la inversión es de 12 millones, pero que en el valor nominal es de 10 millones de pesos, a pesar de que me hayan costado 12 millones de pesos. Pero yo tengo en papeles 10 millones. Entonces eso es lo que se conoce como, eso es lo que se conoce como el valor intrínseco, que luego lo vamos a explicar. Ahora, eso es lo que quiere decir el
valor al costo. Luego tiene el método de la participación. Aquí lo que es, bueno, digamos que esto que habla de las NIT es lo mismo que ahorita ya les expliqué. Entonces aquí dice que la inversión en una asociada se reconoce al precio de la transacción, incluidos los costos, y se ajusta posteriormente para reflejar los cambios que experimenta la adquisición de la participación. Ahí está. Entonces todo eso hace parte del valor integral, y entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es la participación que nosotros tenemos en esa sociedad? Entonces seguimos con el ejemplo de los 10 millones. Entonces la participación que tenemos es de 12 millones de pesos porque hacemos un valor integral. Aquí tenemos el valor razonable. Dice que la inversión en una sociedad se reconoce inicialmente al precio de la transacción sin incluir el costo, ¿verdad? O sea que si el paquete de acción es de 10 millones de pesos, entonces son 10 millones de pesos el valor de la inversión. Y dice que el reconocimiento se mide al valor razonable sobre lo que se informa. O sea, los cambios se reconocen en los resultados. O sea, digamos que los cambios al final se reconocen cuando habla del resultado, es lo que realmente esa inversión nos vaya a producir. Entonces, digamos que esto es lo que dicen las NIC, y hay muchos ejemplos aquí que dice la NIC. Tiene el ejemplo del modelo al costo, y eso después nosotros lo vamos a ver. Bueno, entonces aquí ya tenemos esta parte de la de las inversiones, y luego cuando ya nosotros tenemos esta parte de las inversiones, quiero saber antes de continuar si aquí están los estudiantes. Juan Vega. Juan, ¿estás ahí? Sí, profe. Bueno, y también está, no ingresó el otro joven, Berrío. Sí, profe, aquí estoy, Julio Blanco. Julio Blanco es, pero no te veo aquí. Sí, ¿Ah? Sí, aquí estoy. Pero, ¿cuál es tu apellido? Ah, Julio Blanco. Ok, Julio. Bueno, con ustedes dos, luego que termine la clase, se me quedan ahí un momento para explicarles lo que vamos a hacer para que ustedes recuperen todos los trabajos que hemos hecho y las clases anteriores. ¿Oyeron? No se me vayan a desconectar. Listo, profe. Bueno, entonces ya tenemos aquí lo que son las inversiones. Ahora vamos a poner en práctica esta parte, y vamos con un ejemplo de estas inversiones. Vamos a colocarlo, vamos a colocar uno muy sencillo aquí. Vamos a ver qué, vamos a buscar aquí. Mira, vamos a colocar esto aquí tan sencillo. Aquí vamos a buscar en Excel para que el Excel se nos facilita más. Bueno, entonces nosotros aquí vamos aquí a suponer, vamos aquí a suponer que en febrero se adquieren 5,000 acciones a un valor nominal de 2,000 pesos por acción, a un valor nominal de 2,000 pesos por acción, que tiene honorarios
de 800.000. Y que tiene comisiones. Colocar esos valores así, 400.000. Luego dice que en mayo vende el 30% de las acciones a 3.100 cada una. En diciembre 31 recibe dividendos de 310 por cada acción. Y en ese mismo diciembre, y las acciones, vamos a colocarle, están cotizadas en bolsa de valores a 1.900. Y tenemos en cuenta que estas acciones traían una valorización de 1.500.000 pesos. Entonces nosotros con esto, miren que primero vamos a hacer el registro cuando se compran las acciones. Y las acciones las estamos comprando en febrero. Y en febrero dice que estas acciones están a 2.000. O sea, estamos comprando 5.000 acciones. Entonces, mira, estamos comprando, aquí dice 5.000 acciones. Entonces, ¿qué colocamos? 5.000. Entonces, multiplicamos, como son 5.000 acciones, ¿cuánto nos cuestan esas acciones? Nos están costando 10 millones y este es el valor nominal de la acción. Este es el valor nominal. Luego tiene 800.000 pesos de honorarios y tiene 400.000 pesos de comisiones. Entonces, ¿cuánto nos cuestan estas acciones? Si nosotros sumamos aquí el valor de estas acciones, aquí lo tenemos, es de, sumamos acá, y el valor de las acciones es de 11.200.000. Este es el valor que nos cuestan las acciones. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos las 2.000, las comisiones, repito, aquí tenemos los honorarios, tenemos las comisiones, tenemos el valor nominal y las acciones nos cuestan 11.200.000. Cuando nosotros en febrero vamos a hacer los registros contables, entonces vamos a colocar registro, compra de acciones. Cuando vamos a registrar la compra de las acciones, ¿a qué lo vamos a llevar? ¿Cómo se llama esa cuenta donde se registran las acciones? Entonces lo llevamos aquí a febrero, en febrero, que es cuando hacemos la compra. Entonces lo vamos a llevar a inversiones en acciones. Vamos a utilizar la misma cuenta que se utiliza en el PUC. Si alguien dice no se usa, bueno, pero hay que codificar, ¿no? Inversiones en acciones, las cuentas hay que seguirlas codificando por el sistema. Inversiones en acciones, ¿cuánto nos cuesta? 11.200.000. Entonces miren que lo que les explicaba era que el valor de adquisición, que es el valor del costo, no solamente es el valor nominal, que es este valor que nosotros tenemos aquí. Jóvenes, ustedes me están escuchando y me están entendiendo. Pregunto. Sí, señor. Profesora. Bueno, Sí, entonces, profesora. bueno, este es el valor nominal, que son 10 millones. Aquí tenemos los honorarios y aquí tenemos las comisiones. Quiere decir que estas acciones nos costaron 11.200.000. Pero
si nosotros estamos haciendo una inversión es porque tenemos plata. Nosotros no podemos, vamos a invertir pero nos van a fiar. No, porque es que el que está vendiendo las inversiones también necesita. Entonces digamos que este es el registro de la compra de las acciones. ¿Cómo se registran las acciones? Aquí lo tenemos. Las acciones las registramos aquí. Sencillamente es inversiones en acciones contra bancos. De ahí salen las cuentas estas que ustedes a lo mejor ya las conocen. Entonces ya tenemos el valor de la compra. Pero en mayo hay una venta. En mayo hay una venta de el 30%. Aquí dice que en mayo, entonces nos vamos aquí a mayo. Vamos a ver aquí venta, venta de acciones. Vamos a colocarla aquí. Venta de acciones. Vamos acá abajito. Venta de acciones. En la venta de acciones dice que vamos a vender el 30%. Entonces, venta de acciones. Ya sabemos que este es el costo total de las acciones. Este es el costo total de las acciones. Ahora, venta de acciones. ¿Cuántas acciones vamos a vender? Entonces aquí, ¿cuántas acciones tenemos? Nosotros tenemos 5,000 acciones, que fueron las que compramos, pero se van a vender el 30%, venta de acciones. Tenemos 5,000 y vamos a vender el 30%. Quiere decir que nosotros vamos a vender 1,500 acciones. Por el 30% vamos a vender 1,500 acciones. Entonces, total acciones vendidas. Ok. Entonces, total acciones vendidas, ahí las tenemos. Ahí tenemos el total de acciones vendidas, 1,500 acciones. Entonces, tenemos aquí. Ahora, ¿qué dice el enunciado? ¿A cómo las estamos vendiendo? Dice que las estamos vendiendo a 3,100. Entonces, como la estamos vendiendo a 3,100 y es en el mes de mayo, entonces en mayo registramos la venta. Entonces, colocamos aquí también registro de venta. Registro de venta de acciones. Entonces aquí en mayo. En mayo tomamos y como las estamos vendiendo, va a recibir caja, ¿no? Entonces, caja. Colocamos aquí caja. Estamos vendiendo 1,500 acciones, pero las estamos vendiendo a 3,100. Entonces aquí vamos a colocar 3,100. Ustedes lo ven aquí, 3,100. Entonces 3,100, que es el valor de la venta. Vamos a colocarle aquí el peso. Y le colocamos aquí valor venta, 3,100. Y luego colocamos total venta de acciones. Total venta de acciones. Entonces, el total de la venta es 1,500 por 3,100. Y esto nos daría 4,650. Ahí tenemos 4,650,000. Entonces, caja, ¿cuánto recibe? Caja recibe 4,650,000. Eso es lo que recibe caja. Pero nosotros le tenemos que dar salida a las acciones, le tenemos que dar salida a el valor de las acciones. Aquí nos costó cada acción 2,000, pero es que también tuvo estos costos. Cada acción tuvo, estas acciones tuvieron un costo de 1,200,000. Entonces, lógico que si nosotros las registramos en 11,200,000, tenemos que darle salida también al costo unitario que corresponde a ese valor de 11,200,000. Entonces ahí es donde viene lo que conocemos como el valor intrínseco de cada acción. Entonces colocamos aquí valor intrínseco de las acciones.
Entonces, ¿cuál es el valor intrínseco? El valor intrínseco es el valor de las acciones, cuánto nos costaron. Entonces, valor de compra de las acciones, ¿verdad? Entonces, colocamos aquí valor compra de las acciones. ¿Y cuánto nos costaron? Ah, nos costaron 11.200.000. Y ese es el valor de las acciones. Ahora, ¿cuántas acciones se compraron? Número de acciones. Entonces colocamos aquí número de acciones compradas. ¿Cuántas acciones compramos? 5.000. Entonces, ¿cuál viene siendo el valor intrínseco? El valor intrínseco es que si me costaron 11.200.000. ¿Cuántas acciones me costaron 11.200.000? 5.000. Quiere decir que cada acción me costó 2.240.000. Independientemente de que el valor nominal sea de 1.500. Este sería el valor intrínseco de cada acción. Entonces aquí nosotros colocamos valor intrínseco por acción. Así se establece el valor intrínseco. O sea, una cosa es el valor nominal y otra cosa es el valor intrínseco. El valor intrínseco es tomando el valor total de las acciones, lo que me costaron las acciones. En este caso, el valor total de las acciones son 11.200.000 y lo vamos a dividir entre el número de acciones que se compraron. ¿Cuántas acciones se adquieren? 5.000 acciones. Entonces, el valor nominal es de 2.000, pero el valor de compra de la acción, que es ese valor intrínseco, porque tuvimos que pagar honorarios y tuvimos que pagar comisiones, es de 2.240. Lógico que a esas 1.500 acciones yo le tengo que dar salida, es a 2.240. Entonces, yo digo 205. Inversiones en acciones. Inversiones en acciones. Entonces vamos a tomar aquí. Vamos a tomar aquí. Vamos a colocar por aquí. Costo de las acciones vendidas. Costo de las acciones vendidas. Entonces cuando le vamos a dar aquí costo de las acciones vendidas. Tomamos entonces costo de las acciones vendidas. Entonces aquí tomamos las 2.240 que tenemos aquí. Tomamos las 2.240 y lo vamos a multiplicar por el número de acciones vendidas. Entonces colocamos aquí acciones. ¿Y cuántas acciones se vendieron? Se vendieron 1.500 acciones. Y esas 1.500 acciones nos dieron un costo total, acciones vendidas. Entonces lo colocamos aquí y lo multiplicamos por 1.500 y nos da 3.360.000. Jóvenes, hasta ahí ustedes entienden esta parte. Pregunten, por favor. Pregunten. Aquí le vamos a dar salida a 3.360.000. Este es el valor de las acciones. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos vendiendo acciones que nos costaron 3.360.000 por 4.650.000. Ahora, la diferencia se lleva a una cuenta que se llama utilidad en venta
de pronto ustedes ya hemos hablado de esa cuenta, pero no sabían de dónde venía. Entonces aquí utilidad en venta de activos. Y creo que el código está como 4240. Entonces, miren, ¿cuál es la utilidad? Estamos vendiendo 1500 acciones, pero le damos salida con el valor intrínseco, que es el valor que nos cuesta la acción, y nos deja una utilidad de 1.290.000 pesos. Este sería el registro de la venta. ¿Preguntas? Pregunten ahora, por favor, porque después saben que ustedes van a trabajar. Jóvenes. ¿No hay preguntas? Profe, el valor intrínseco ese, no lo entendí muy bien. El valor intrínseco. Bueno, el valor intrínseco es prácticamente lo que me cuesta cada acción. El valor nominal es el valor de lo que cuesta, de lo que trae impreso la acción. O sea, cada acción, en este caso, tenemos 5.000 acciones y cada una dice valor nominal 2.000 pesos. Ese es el valor nominal, son los 2.000 pesos. Pero como hay unos costos adicionales, que es para poder adquirir las acciones, es que tenemos que pagar unos honorarios y tenemos que pagar unas comisiones, porque siempre hay estas agencias de bolsa. Entonces, no solamente a nosotros nos entregan unos documentos por 10 millones de pesos, que son 5.000 acciones con un valor nominal de 2.000 pesos. Pero nos estamos gastando o esas acciones tienen un costo adicional de 1.200.000. Quiere decir que las acciones no nos cuestan 10 millones, sino 11.200.000. Si yo pregunto cuál es el valor nominal, entonces me van a decir el valor nominal es de 2.000 pesos por cada acción y el costo total de las acciones son 10 millones de pesos. Pero si yo le pregunto cuál es el costo total de las acciones compradas, ustedes me van a decir son 11.200.000, pero les digo, ¿y cuál es el costo unitario por cada acción comprada? Entonces ahí es donde vamos a establecer lo que se conoce como valor intrínseco de las acciones. Y es que es el valor de compra, ¿verdad? Que son 11.200.000, que es lo que está aquí registrado. La inversión la hicimos por 11.200.000, independientemente que tengamos en papeles 10 millones. ¿Y cuántas corresponden? ¿A cuántas acciones corresponden? Corresponden a 5.000 acciones. Quiere decir que si tomamos los 11.200.000 y lo dividimos entre 5.000, eso nos da 2.240. Entonces, eso es lo que es el valor intrínseco por la acción. Digamos que es el valor real de la compra de la acción, para que de pronto me entiendan mejor, que es diferente a este valor nominal que tenemos aquí. El valor nominal es el que está impreso y ese nunca va a cambiar, pero el valor de la compra es este que llamamos acá valor intrínseco, que digamos que es el valor real de cada acción, porque así las compré, así me costaron, incluyendo las comisiones, incluyendo los honorarios. Entonces, lógico que yo no le puedo dar salida a 2.000 pesos si las estoy registrando a 2.240. Entonces, estas 1.500 acciones que estoy vendiendo a 3.100, yo la tengo que multiplicar por 2.240, que es el valor de la acción que así me costaron, que lo conocemos aquí como valor intrínseco, pero ese fue el valor de la compra real. Entonces eso lo multiplicamos por las 1.500 y quiere decir que estas acciones que estoy vendiendo por 4.650.000 me costaron 3.360.000, lo que me está generando una utilidad en venta de activos por 1.290.000. Entonces aquí me genera utilidad, le doy salida a la venta y me genera la utilidad de 1.290.000. Ahora, ¿qué viene? Ahora dice que en diciembre, aquí está, vamos aquí al enunciado, y aquí dice que en diciembre recibe un dividendo de 310 pesos por cada acción. Quiere decir que la empresa decretó un dividendo de 310 pesos por cada acción. Entonces,
¿qué tenemos que hacer nosotros aquí? No me van a pagar los 310 de dividendos sobre las 5,000 acciones porque no tenemos las 5,000 acciones. Me van a pagar los dividendos son por las acciones adquiridas, o sea, por las acciones que tenemos en el momento. Y las acciones que tenemos en el momento son acciones, colocamos aquí adquiridas. Las acciones adquiridas fueron 5,000. Vamos a colocarlas aquí. Las acciones adquiridas fueron 5,000, pero nosotros vendimos acciones. Entonces colocamos aquí acciones vendidas. Las acciones vendidas fueron 1,500. Entonces, a diciembre 31, ¿cuántas acciones tenemos? A diciembre 31 tenemos 3,500 acciones y sobre esas 3,500 acciones es que nos van a pagar el dividendo. Entonces, estas son las acciones que tenemos a diciembre 31. Acciones a diciembre 31. Entonces, sobre estas 3,500 acciones es que nos van a pagar el dividendo de 310 pesos que tenemos sobre estas 3,500 acciones. Entonces, ¿cuál sería el registro que deberíamos hacer a diciembre 31 para nosotros poderlos registrar? Cuando las empresas decretan el dividendo, digamos que ellas no lo van a pagar enseguida. Ellas dicen, vamos a decretar un dividendo de 310, pero ese dividendo nosotros lo vamos a pagar lo vamos a pagar en junio, en septiembre. O sea, ellos estipulan la fecha cuando van a pagar ese dividendo. Entonces nosotros a diciembre 31 lo que vamos a hacer es, aquí colocamos registro de dividendo, registro, aunque repito esto, registro de dividendo decretado. Entonces, cuando la empresa decreta el dividendo, entonces esto es en diciembre 31. Entonces, a ella no se lo van a pagar enseguida. Entonces, en diciembre. Vamos a colocar aquí diciembre para no complicarnos. Bueno, en diciembre, cuando la empresa decreta el dividendo, entonces es algo que la empresa tiene que cobrar. Entonces, ella lo va a llevar aquí y dice ingresos por compra de dividendos, porque no se lo pagan. Ingresos por cobrar dividendos y o participaciones. Entonces, el código de esta cuenta es 1345, que es ingresos por cobrar, y la subcuenta. Aquí, los ingresos por cobrar, entonces nosotros nos vamos aquí, que son 3,500. Entonces, ¿cuáles son los dividendos que va a recibir? Le colocamos aquí, dividendos recibidos. Los dividendos recibidos serían 3,500, porque son 310 por 3,500. Entonces aquí sería 310 por 3,500 sería esto, sería 1,085,000. Entonces ahí tenemos dividendos recibidos 1,085,000 y eso es lo que vamos a colocar aquí. Dividendos recibidos 1,085,000 y esto nos va a generar una cuenta de otros ingresos
que por eso es que se llama estado de resultado integral. Entonces lo vamos a llevar a ingresos por dividendos y o participaciones. Ahí tenemos 1.085.000. Preguntas, jóvenes, esta parte para poder seguir. Pregunto. Hasta ahí ustedes. Preguntas. Mire que tienen que preguntar ahora porque después a ustedes les toca trabajar. Entonces quiero que ustedes me digan si han entendido esa parte o no, mientras busco la lista de asistencia. A mí no me hemos entendido, profesora. Bueno, yo. Bueno, a mí no me gusta cuando se quedan callados, porque cuando se quedan callados hay dos, o uno que entendieron o otro que no han entendido nada. Ahí son las dos. Sí, entendido. Ok. Porque es que me dicen que entienden, pero no se refleja en los trabajos. No hacen trabajo. Yo no sé cómo voy a hacer con los otros 5 que no han enviado nada. Bueno, entonces ahí tenemos ya lo que son la parte esta de acá que dice que dividendos recibidos. Ahora dice que las acciones están cotizadas en bolsa a un valor, en bolsa de valores, vamos a colocar aquí, en bolsa de valores a 1.900. En bolsa de valores a 1.900. Bueno, ahora dice cuántas acciones están. Hay 3.500 acciones y están cotizadas. Entonces miremos aquí. Acciones cotizadas. Entonces cotizadas. Vamos a seguir aquí para seguir el mismo orden. Entonces tenemos cotizadas en bolsa a diciembre 31. Cotizadas en bolsa a diciembre 31. Entonces, como están cotizadas en bolsa a diciembre 31, ¿cuántas acciones tenemos? Están cotizadas a 1.950, que es lo que nos dice el enunciado, ¿verdad? Aquí está. Aquí nos dice que a 1.900, disculpen. Están cotizadas a 1.900. Ok. Están cotizadas a 1.900. ¿Y cuántas acciones tenemos a diciembre 31? Entonces tenemos acciones a diciembre 31. Aquí están, tenemos 3.500. Quiere decir que estas acciones, esas 3.500 acciones tienen una cotización en bolsa de 6.650.000. Entonces, total acciones cotizadas en bolsa. Aquí tenemos. Total acciones cotizadas en bolsas. $6.650.000. Ahí está. Entonces tenemos 6.650.000. Ahora, esas acciones, ¿cuál es el valor de esas acciones en libros? ¿Verdad? ¿Cuál es el valor de esas acciones en libros? Entonces, tenemos valor de las acciones, mejor, vamos a colocar valor compra de las acciones.
valor compra de las acciones, que es como están registradas en el libro. El valor de la compra de las acciones son, entonces colocamos aquí, 2.240, que es este valor intrínseco, este que está aquí, 2.240. ¿Y cuántas acciones tenemos? Tenemos 3.500 acciones. 3.500 acciones. Entonces, de eso, ¿cuánto nos dan esas acciones? Vamos aquí. Valor acciones en libros. Le colocamos aquí. Valor de las acciones en libros son 2.240.000 por 3.500.000. Entonces, aquí tenemos 7.840.000. Pero ¿cuántas están cotizadas en bolsa? ¿Ah? Entonces, cotizadas, esas mismas acciones están cotizadas en bolsa por 6.650.000. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en libros tienen 7.840.000 y en bolsa 6.650.000. Esto indica que hay una desvalorización de 1.190.000. Entonces, desvalorizada a diciembre 31, porque en un año pueden estar valorizadas y en el otro pueden estar desvalorizadas. Entonces, miren que estas acciones este año se desvalorizaron en 1.190. Pero ¿qué pasa? Que a nosotros nos están diciendo en el enunciado que estas mismas acciones traían una cotización, una valorización, miren, que dicen que traía una valorización de 1.500.000. Quiere decir que en el periodo anterior las acciones se habían cotizado a un mayor valor y cuando se cotizaron a un mayor valor, entonces se llevó a valorización contra valorización de inversiones contra superávit por valorización de acciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Porque cuando nosotros hacemos un ajuste, en el caso de las acciones, si yo la llevé a valorización de acciones contra superávit por valorización, entonces lógico que si estas mismas acciones tienen una valorización y ahora tienen una desvalorización, yo no voy a generar un gasto. Sencillamente en diciembre 31, lo que hago en diciembre 31 es que reverso lo que estaba anteriormente. Y lo que estaba anteriormente era valorización en acciones contra, entonces lo reverso porque ya había una valorización antes. Entonces yo lo llevo a superávit, que es una cuenta de patrimonio. Superávit por valorización. Superávit por valorización. El 1.100.000, ¿qué? Aquí está. 1.190.000. Ok. Entonces, 1.190.000. Lo llevo aquí. 1.190.000. Y lo voy a sacar de la valorización que estaba anteriormente, que era esta. Entonces digo valorización de inversión, que era una cuenta de activos, la voy a disminuir y la voy a llevar aquí. Entonces miren, lógico que esas cuentas cuando la vayamos a mostrar en libro, lógico que ya no va a tener 1.500.000, sino que van a tener la diferencia que serían, ¿qué? De 310.000 pesos. ¿Sí? Entonces, eso es cuando trae una valorización. Cuando no trae una valorización, entonces sencillamente hay que crear la provisión. Entonces lo llevamos a gastos de provisión contra provisión de inversión por el deterioro que en ese momento tienen las inversiones. En un momento puede estar valorizada y en el otro no. Jóvenes, bueno, hasta ahí digamos que es el ejemplo que podemos explicar de las inversiones. Ahora ustedes me dirán,
Ahora ustedes me dirán, me comentarán de